Buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Ruiz y en el día de hoy vendremos a hablar de la administración y las unidades de información. Bueno, como todos saben, la administración es un proceso o conjunto de actividades aisladas que están que constituyen una serie de etapas y fases que permiten desarrollar adecuadamente la gestión de la administración. También requiere tener una visión integrada, articulada y un conjunto para tomar un conjunto de empresas para poder tomar decisiones y desarrollar simultáneamente procesos analíticos acordes a cada acción concreta que favorezca la organización. La administración, por otra parte, se define como, como el planteamiento de objetivos, es decir, denomina claramente que se requiere lograr, qué se desea o qué se requiere alcanzar en la organización, ¿sí? La administración también nos permite el logro de los objetivos propuestos. Una parte es la eficiencia, que a partir de ella la apropiada utilización de recursos nos genera una posibilidad de realizar los objetivos propuestos. Y al igual que la eficiencia que de tal manera que no se esta nos permite que no se desperdicie ningún recurso y logre minimizar la utilización de estos. Bueno, en la administración también comprende una serie de normas que se regulan, perdón, por la gestión de las empresas, de las nuevas necesidades del mercado, de los cambios tecnológicos, demográficos y las características de diferentes competidores, ¿sí? Dependiendo las organizaciones y también comprende las actividades de administrar como lo son algunas empresas y organizaciones y dependiendo de su naturaleza, como lo son la jurídica, la actividad de comercio o de propiedad, ya sea que las organizaciones necesiten un administrador, ¿sí? Estas necesitan un administrador ¿para qué? Para que logre la cooperación de los grupos de trabajo y utilice de una manera eficiente los recursos y reconozca los aspectos del entorno, ¿sí? Como puede afectar a las organizaciones para orientar sus esfuerzos de la empresa, sus logros o sus objetivos. Bueno, el propósito más específico es alcanzar objetivos de oferta de bienes o de servicios en el mercado. También funciona como una estructura organizacional y utiliza una serie de recursos que le permiten tener claridad sobre el ámbito en el que debe actuar de la administración, ¿no? Alcanza un desarrollo de funciones y también el administrador aplica o restringe a ciertos tipos de organizaciones. Bueno, en la administración existen algunos tipos de empresas en las cuales se puede desarrollar las actividades administrativas. A continuación voy a nombrarles algunos tipos de empresas y su clasificación, por lo menos. El primer tipo de empresa podría ser por tamaño y en este estarían clasificados como la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la grande empresa.
En otras actividades, por actividades comerciales, ese es otro tipo, irían las industriales, las de comercio o las de servicios. Sobre el ente jurídico, irían lo que es las sociedades de acción, las simplificadas, las sociedades de anónimas, las sociedades de limitadas, las fundaciones o corporaciones y asociaciones corporativas. De propiedad, en propiedad, el tipo de empresa por propiedad, irían clasificadas lo que son la pública, la privada y la mixta. ¿Sí? Teniendo en cuenta los aspectos que definen a cada una de estas empresas, ¿sí? Para permitir identificar qué profesional o estudiante de la disciplina de administración podría tener, en qué campo podría estar ejerciendo la administración. Pues el campo laboral de ellos es muy amplio. ¿Sí? Aplica en todo tipo de organización, teniendo claro el contexto específico de cada organización. Eso es muy importante. También la administración maneja, tiene perspectiva, o sea, manejó en algunas, maneja algunas perspectivas gerenciales que debe complementar y por lo tanto tiene que tener manejo de aspectos idóneos para la organización, ¿sí? Por eso se rige, pues porque tiene bastantes situaciones que le exigen a las organizaciones responder demandas sociales, en temas de sostenibilidad, en comportamiento ético de diversos ámbitos y diferentes diferencias gerenciales o de multicultura, entre otras. Por eso existieron o existen las teorías administrativas, que voy a darles una breve explicación de cuáles son las diferentes teorías o los diferentes enfoques administrativos. Cada una de las teorías o enfoques del pensamiento administrativo ayudan a discernir lo más relevante para tomar decisiones y lo que debe hacer cada institución o circunstancias. En la administración no hay nada absoluto ni estático. En gran medida, los administradores deben responder a una complejidad de cambios todo el tiempo que sucede a las empresas y por supuesto a las sociedades, ¿sí? Hay diversas teorías y enfoques que exponen lo circunstancial de la administración. Requieren que si estudian la disciplina posean visión amplia y crítica para comprender y utilizar adecuadamente cada postura. Entonces, surgieron diferentes teorías de acuerdo a algunos autores, como fue Cherinato en el 2014 con la teoría general de la administración, y otros que venían como Frederick Taylor, como Ford, como Henry Fayol y algunos otros exponentes, en las cuales ellos agruparon las diferentes teorías administrativas. En este momento vamos les voy a dar un pequeño abrebocas de lo que es las diferentes teorías, pero antes tendríamos que entender que lo importante, las principales tareas que tiene la administración es las tareas son la estructura, también tendría que tener mucha
formación con las personas, la tecnología, o sea, tiene mucho que ver con las relaciones humanas, con las tecnologías, con el ambiente, con la complejidad de tener mm, retos o cambios de necesidad social, ¿sí? Y exige también adaptarse a los enfoques para que les sea más útil aplicarlas. Entonces, vamos a hablar sobre las teorías, como son la administrativa. ¿Qué nos quiere decir la teoría, las teorías administrativas? La primera que vamos a tratar es la administración científica. Esta estuvo en 1903 y eh, ella verifica lo que es el racionamiento, la racionalización al trabajo, al nivel de operacional, al estudio de tiempos y movimientos, y los autores que normalmente estaban en estas era Henry Fioll y Carlo Brand, que en el momento eran los que estaban manejando esta teoría. La teoría clásica, que fue una teoría que surgió en 1916, nos da los principios generales de la administración, funciones del administrador, y en esto algunos autores participaron, como lo que lo fue Henry Fioll. eh, Otra teoría que también fue muy necesaria fue la teoría burocrática, de 1909. Esta nos daba principales temas como lo eran el diseño de la organización formal, que uno de sus exponentes o autores fue Mark Webber, y, y nos decía que teníamos que diseñar una forma de organización. Otra de las teorías que estuvo en su momento en 1932 fue la teoría estructuralista. ¿Sí? Esta nos decía que teníamos que tener una organización formal e informal a análisis intra e interpretativos. ¿Sí? Esta teoría, uno de sus exponentes fue Fernando Brechtset, uno de sus autores. Otra de las teorías fue la teoría humana, las teorías de las relaciones humanas en 1947, que esta nos dio la motivación, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, de Elon Mayer y Kurt y Levin, que estos fueron sus autores. Otra de nuestras teorías fue la teoría del comportamiento organizacional. En 1957 nos dio nos dijo que estilos administrativos, la teoría de decisiones, para tomar decisiones, y teníamos que tener diferentes estilos para tomar una forma, o sea, para poder tomar una rápida decisión dependiendo del problema en el que se encontrara la empresa. Uno de sus exponentes fue John Washington y Douglas MacGregor. Otra de las teorías fue la teoría de contingencia en 1972, que fue el análisis ambiental. Uno de sus exponentes fue Frederick Luxnock, y otra fue la teoría de contingencia tecnológica, que nos hablaba sobre la administración y la tecnología, ¿sí? Está por Van, el expositor fue Van Neumann y otros que también participaron. Y nuevos enfoques en 1990, que nos daba el caos y la complejidad capital intelectual,
por Max Planck. Esas fueron algunas de las teorías con las que podemos administrar o se rigen los aspectos más básicos de la administración. Normalmente es el estudio de la administración. Este revela que permite comprender algunos aspectos a destacar de la administración. A medida que esto pasaba con las teorías, que son como una actividad que se realiza específicamente y es sencilla, que son temas de comprensión y de aplicación, requieren que sean afrontadas con el desarrollo, afrontarlas con desarrollo y con asuntos concretos de la administración. Tal como sucede pues cuando uno realiza competencias o ve las competencias que debe tener un administrador. A continuación voy a hablarles un poco de qué competencias debería tener un administrador. Por lo general se plantea el tema de competencias de administrador por ciertos conocimientos laborales que deben tener y habilidades, valores tanto como el saber, el hacer, para reconocer algunas principales competencias y adquirir generalmente ventajas para el mercado laboral como profesional de la administración de empresas. En algunas habilidades que deben tener son como las habilidades técnicas, que son aquellas que adquieren y que permiten la utilización correcta de las herramientas aplicadas a los procesos técnicos, ¿sí? Como lo son el manejo de los sistemas informáticos, la aplicación adecuada de los procedimientos establecidos de un sistema de gestión de calidad. Hay otras habilidades interpretativas que quieren decir estas, que son habilidades a desarrollar la motivación, la resolución, los conflictos, la generación de confianza entre los equipos de trabajo. Un ejemplo de esta puede ser la observación. Se puede observar cuando los administradores toman decisiones, participan y colaboran con sus colegas, ¿sí? Fácilmente las diferencias las resuelven y tratan de no tener un conflicto para tener que desarrollar las actividades, ¿sí? Otras habilidades que deben tener en estas competencias son las habilidades conceptuales. Estas habilidades permiten diagnosticar, reconocer, comprender y analizar situaciones de tal forma que se indique las consecuencias por las organizaciones y sus propios grupos de interés y se tomen las decisiones. Un ejemplo de esta puede ser un administrador emprendedor de nuevas ideas, asignar recursos, tareas, y cuando tienen claridad sobre las recepciones o diferentes ámbitos de alguna decisión de la organización. Estas habilidades ayudan a comprender y a ver el desempeño en el cargo en estos niveles administrativos que se requieren, la variedad y la complejidad de diversos aspectos para ayudar al desempeño de un buen administrador. De diferentes posturas, como lo eran algunos referentes o algunos referentes, como lo era, de acuerdo a lo que decía Chavinato en el 2014, las habilidades técnicas, humanas y conceptuales se deben cambiar con las competencias relacionadas con el conocimiento, las perspectivas, el buen juicio
y la actitud de las competencias. Por eso normalmente son algunas posturas que tenían algunos autores de, son exponentes del desarrollo de las competencias, ¿sí? Para darle un enfoque laboral en el cual ayuda a ampliar la perspectiva de los administradores modernos y su capacidad productiva como individuo. Ellos también decían que el desempeño es un determinante contexto laboral, refleja conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes necesarias que debe tener un administrador para realizar su trabajo efectivamente y con calidad. Por eso son estas competencias. Bueno, con lo que es el proceso administrativo, más que todo es las funciones administrativas hacen referencia a las principales tareas que se desarrollan en la administración, lo cual convierte en un funcionamiento de la gerencia moderna, de lo que nuevamente se está basando para los administradores. La mayoría de autores en administración utilizan enfoques basados en 4 funciones: la de planeación, organización, dirección y control de las empresas, las cuales describen brevemente cómo en cada capítulo puede un administrador tener llegar a planear y a organizar y integrar y dirigir y controlar las actividades de las organizaciones, dependiendo los recursos organizacionales y los objetivos o metas que se haya propuesto. Bueno, una de las fases que rige todo lo que son las funciones administrativas es la de planeación. Esta fase es un proceso administrativo que consiste en determinar resultados que espera lograr la organización en un corto, mediano o largo plazo. ¿Sí? Es como la misión y la visión, la formulación de objetivos, de estrategias, de presupuestos. También permite la planeación de cómo puede la empresa enfocarse en, en la orientación de sus esfuerzos o sus recursos. Otra que nos ayuda muchísimo es la organización. Y bueno, esto es un exponente de acuerdo con Chrome y Whitesheet del 2013. Ellos establecen que la estructura internacional de los roles de las personas para la integración de corporaciones es como una etapa o proceso administrativo que se enfoca eh, en diseñar actividades a realizar y que permite hacer tareas y dar responsabilidades para desarrollar los propósitos planeados. Otra es la dirección, que es la etapa de proceso administrativo encargado de guiar a las personas, hacer logros, objetivos organizacionales. Es la etapa de, de la comunicación más eficaz, de resolver conflictos entre los miembros que están liderando los procesos o los proyectos. Otra es el control. Esta etapa es la etapa final. Es un proceso de funciones administrativas encargadas en monitorear y verificar y corregir cumplimientos de los objetivos en las etapas de planeación y la correcta utilización de los recursos de la empresa. Bueno, ¿qué podemos aportar en la administración de unidades de información? Bueno, se dice que son prácticas para establecer nuevos métodos de capturar nuevas posibilidades las cuales nos den
en un futuro, a los futuros profesionales en ciencias de la información y documentación, eh, cambios continuos que nos permitan que podamos realizar cambios continuos en el entorno en el que operamos los archivos, las bibliotecas y los centros de documentación. La información debe prepararse para asumir las funciones administrativas como el mismo rigor, con el mismo rigor que lo hacen para asumir las funciones en una empresa. ¿Sí? Normalmente la ciencia de la información nos da a administrar los documentos, pero quiere ampliar nuestro perfil para que nosotros asumamos la administración de las empresas y poder tener responsabilidad del servicio que se debe adquirir, la capacidad para tener resultados a través de los esfuerzos del equipo que tengan a su cargo, como toda la capacidad para dirigir, teniendo en cuenta las características propias de las organizaciones a, para, para lograr objetivos con éxito. Esto pues es una de las como premisas e importancias de lo que es las unidades de información y cómo podemos tener métodos que nos puedan ayudar para ser más útiles y más eficientes en la parte administrativa de las unidades de información. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y para una próxima oportunidad. Gracias.